Voy a empezar a grabar. Chicos, la semana pasada ya estuvimos viendo un poquito de marketing internacional, ya vimos un poquito de conceptos y cerramos la semana pasada, no sé si recuerden, con Keiretsus, con los clusters y con las cadenas productivas, ¿no? Tres de tus compañeros ya estuvieron hablando, ya nada más quedan algunos cuantos en esta tercera semana. Y la idea de esta semana ya es cerrar un poco la materia con temas de cultura, política y economía alrededor de marketing internacional. ¿Sí? ¿Cómo se sintieron la semana pasada con los temas que hemos visto? Wake up, chicos. General, a ver, José, ya te veo más. Cuéntame, ¿cómo te Todo bien, sentiste con? profe. Está Pero fácil. ese está fácil. Ese todo Sí. bien, no sé, necesito más para ver si puedo sacarles más provecho o al revés, Ah, si me de dicen lo que se vio en la semana pasada, la semana pasada. Yes. fue de que el gobierno ayuda a las empresas para competir también, ¿no? Están Ok. respaldadas por un banco cuando necesitan capital o comprar herramientas, pues sacan un préstamo. Y lo de las alianzas comerciales, ¿no? También llamó mucho la atención. Que es lo que se Sí. quedó del viernes, por así decirlo. Pero bueno, vimos más cosas por ahí. Ok, esta semana, como les dije, empezamos con valores culturales. Dentro, bueno, no sé si alcanza a ver diapositivas, creo que sí ya. Perfecto. Dentro del marketing en general está la investigación de mercados, ¿sí? Y creo que ya conocen ustedes la investigación de mercados por lo que vimos en la semana uno y por lo que vimos en la materia de formulación y evaluación de proyectos, ¿sí? Nada más irme rápido diciendo que lo que hace o la idea de cualquier investigación de mercados es recopilar información. Si lo planeamos o si lo mandamos a un contexto de marketing internacional, pues tiene que ver con diferentes objetivos a un marketing tradicional. ¿Cuál es la diferencia? Para empezar, no estás en la zona cómoda de tu lugar de origen. ¿Sí? En el marketing tradicional o en el marketing local, por así decirlo, pues de alguna manera es en el pueblo que te vio nacer normalmente o en el lugar en donde tú estás y de alguna manera es más fácil recopilar información. Imagínate, por ejemplo, un caso en donde tú quieras entrar a algún mercado, no sé, a ver, de los que están aquí, José, con Japón, que quisiera estar ahorita con Japón. La respuesta, ok, José vivió y creció en Japón. Creo que la respuesta sería no, vivió y creció en México. Entonces, todas las respuestas que podría más o menos José inferir porque simplemente nació ahí y es parte casi casi del mismo público al que va dirigido, se omiten. Porque hay barreras de muchísimos tipos que son tan diferentes con nuestro país, que sí es importante analizarlos de una manera detenida, por lo cual se vuelve en una investigación de mercados mucho más interesante aplicarlo y ser muy consciente de cada uno de los pasos versus un marketing tradicional. Porque en un marketing tradicional todavía puedes tener la fortuna de ser dentro del público objetivo y más o menos llegar a inferir cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos hablando, no sé si se acuerdan, o siguiendo con José en este caso, cuando estábamos hablando de los jugos energéticos para personas y eso, de alguna manera ellos podían inferir cosas porque ellos son el público objetivo también. Y ellos también querían jugos y eran de la colonia, etc, etc, etc. Entonces ya sabían qué querían y cómo lo hacían. Entonces nada más las preguntas de investigación parecían ser como de esas de que quiero corroborar si sí o si no. Acá está complicadísimo. No solamente los valores culturales, ya lo vimos la semana pasada, sino las barreras económicas, políticas, legales, etc, etc. Muy bien. Y bueno, también las razones son diferentes. Una de ellas es para ver cómo le hacemos para exportar. La primera razón y la quinta razón son exactamente, son parecidas, más bien no son exactamente iguales. Tienen que ver con el proceso de exportación. ¿Sí? Ok, yo hago una investigación de mercados no solamente para ver los aspectos culturales y políticos, sino también ya empezar a ver la logística.
para saber cómo voy a terminar con mi plan exportador y de alguna manera el día de mañana Carmina mande sus productos a Italia o que Kevin mande sus productos a, ay Dios, creo que también era Europa, pero no me acuerdo qué parte de Europa. España. Mm, eras España, eras España, sí, cierto. A España, sí, entonces que haga su plan exportador a España, sí, o que vaya viendo los contextos para poder mandar cosas allá. ¿Ok? Dentro de esto, hay la trifecta perfecta que también aplica en marketing tradicional, que es ver el consumidor, el producto y el mercado. ¿Sí? Dentro del consumidor, los documentos requeridos, o lo que se le llama así como pequeños escritos que vas a tener que estar haciendo, es dentro del consumidor hay que ver qué lo motiva la compra, cuál es la aceptación del precio, cuál es la preferencia de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O qué estrategias vas a hacer para que la gente le agregue más valor a tu producto estando en otro lugar que no es el tuyo. ¿Sí? Si quieren voltear a ver un caso exitoso de aceptación en el consumidor, pueden ver a la Corona. ¿Sí? La cervecería Corona en otros países tiene otra visualización y otro concepto de tal suerte de que tiene mucho consumo allá. No nos vemos tan lejos. No sé si tengan algún amigo en Estados Unidos que haya hablado sobre Corona, sobre la cerveza. ¿Alguien ha tenido algún amigo así en la frontera o en Estados Unidos? ¿No? Bueno, en este caso, comentarles, por ejemplo, en Estados Unidos, simplemente en Estados Unidos, Eh, a diferencia de aquí de México, que como que la cerveza es para los que son económicamente más desfavorecidos, versus el licor, que se vuelve para la gente de más capacidad para gastar, ¿sí? A diferencia de allá, allá es al revés, los licores son un poquito más baratos que la cerveza. Y tomar cerveza Corona, por ejemplo, está hablándose como de que es de la gente más así como dentro de la gente fifí, dentro de las fiestas. No lo digo yo, lo dijeron un grupo de amigos que estaban allá, así como que la cerveza era muchísimo más cara que aquí. ¿Sí? Y estamos en Estados Unidos, que está a la vuelta de la esquina. Imagínate también en Europa. ¿Cuánto cuesta una cerveza Corona allá ponle tú, en Alemania no, porque no está bueno competir contra Goliat, pero, por ejemplo, en un Francia, ¿cuánto crees que puede llegar a costar una Corona en Francia? O en España, ¿sí? Sí, ya se considera como cerveza de exportación, es como cuando te tomas una Guinness de aquí. ¿Sí? Entonces, el mensaje tiene que ser diferente, la visualización tiene que ser diferente y la apreciación de valor completamente diferente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque te lo obliga tu proceso de transporte, te lo obliga cuánto precio le puedes llegar a dar a alguien. Muy bien. También estamos hablando de la aceptación, los tamaños, formas, envases. Hay productos que cambian cuando los pasan a un mercado internacional. De entrada, por lo que dicen, ¿sí? Por ejemplo, no sé si han visto cómo se ve la lata de Coca-Cola en Arabia. ¿No la han llegado a ver? No. Oh, morbo. Ahí, asterisco, por favor, anótenlo. ¿Cómo se ve una lata de Coca-Cola en Arabia o en Japón? Hablando de escrituras diferentes a las nuestras, ¿no? Sí. Entonces, el envase cambia, las formas cambian dependiendo del lugar, ¿sí? La publicidad, la distribución, etcétera. Hay una serie de preguntas, ¿sí? Y creo que me estoy yendo un poquito rápido, pues, si están notando. Hay una serie de preguntas que se tienen que hacer en el caso de hacer una investigación de mercado, ¿sí? Y son estas cuatro las principales vertientes que yo le veo. ¿Me ayudas, Roberto, con la primera? Buenos días, por cierto. Sí, buenos días, profe. Buenos días. Voy.
incursionar en el mercado internacional o seguir en el nacional. ¿Le leo lo otro también, lo de Ajá, sí, recursos? sí, ¿O por favor, el vamos a la pura recurso de pregunta? inteligencia, el recurso, el de lado. Ok. Este. ¿O no se alcanza a leer, Robert? No, sí, ya le hice zoom. Ah, Evaluación de la demanda en los mercados globales y de la participación potencial de la compañía, con base en la competencia local e internacional y en comparación con las oportunidades nacionales. perfecto. Entonces, gracias, Roberto. La primera pregunta Sí, que nos man. tenemos que hacer para, por ejemplo, llevar una investigación de mercado a nivel internacional es, ¿necesito incursionar en el mercado internacional? O más bien, ¿puedo incursionar en el mercado internacional o sigo en lo nacional? Sí, y creo que habíamos platicado mucho de esto, en el sentido de decir, ok, conozco muchas empresas o muchos modelos de negocios en donde lo primero que quieren es exportar a otro país. Y dices, a ver, ya te gastaste el mercado nacional ya no es una opción para ti, ¿sí? Entonces, primero que nada es ver la demanda, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Sí, por los precios. Ok, ¿sabías tú que tienes que tener una capacidad económica fuerte para poder mandar a otro país? Y que en el ensayo y error te pueden llegar a costar muchos miles de pesos. ¿Sí? No sé si les conté la historia de una persona que yo conozco que manda coco de aquí a Estados Unidos. ¿Sí? Y en una de esas, él lo mandaba por barco o por camión. Bueno, para poner ese contexto, si lo mandas en un camión de Colima a Estados Unidos, más o menos tardas alrededor de unos 5 o 6 días en que llegue tu producto. Si todo sale excelentemente bien, si tus inspecciones fitosanitarias son exageradamente bien. Y obviamente si quieres que llegue un producto bueno, más bien, si quieres que pase tu producto, tienes que tener un tráiler bueno y tienes que tener un producto mejor. Entonces tenías que hacer que tu producto, sea el coco, se conservara lo mejor posible para que a los 6 días no estuviera sabiendo diferente. Es más, que supiera como recién hecho. De entrada tienes que invertir en una cámara frigorífica, por ejemplo, ¿sí? Y luego, si tu camión tiene algún pequeño detalle, ¿sí? Por ejemplo, si tu tráiler tiene algún detalle en las llantas y todo, ¿sabías tú que en Estados Unidos no lo dejan entrar? ¿Sí? Por ejemplo, tienes que tener tu carro muchísimo mejor en inspecciones que aquí en México. Aquí en México les vale Wilson cómo esté tanto el tráiler. Es más, si está tan topado o no. De hecho, alguna crítica muy normal en las carreteras, no sé si se han fijado que las carreteras se suelen tener muchos hoyos y baches, tienen que ver por esa sobresaturación de los trailers que están todo el tiempo topados. Ok, allá no los tienes ni que topar y las llantas tienen que estar en perfectas condiciones para no lastimar el asfalto. Entonces, de entrada son inversiones que tienes que hacer. Mira, son gotitas que tienes que hacer. Plus, si hay un retén o algo, te lo pueden llegar a dejar ahí 2 a 3 semanas tu producto. Imagínate, imagínate si todo tu cargamento como un coco, se queda 3 semanas, pues se puede echar a perder todo, ¿sí? Entonces, estás arriesgando, hay un arriesgue cada vez que lo mandas para allá, aparte de que si los asaltan, etc, etc, etc. Entonces, para vida de entrada, a lo que voy, a la vida de entrada, o un mercado internacional, tu capacidad económica debe solventar todos estos pequeños gastitos que te estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿tendrás esa capacidad económica para solventarlo? Si la respuesta es sí. ¿Te gastaste la opción del mercado nacional? Si la respuesta es
Sí, porque tu modelo es internacional o porque simplemente ya no cabes aquí en México, pensando los mexicanos aquí, definitivamente entonces sí empieza a hacer toda una evaluación para entrar a otro nuevo país. Yo diría que antes no. Al menos prueba en lo estatal o lo regional. ¿Sí? Tu primer modelo de negocios me gustaría que fuera modelo estatal o regional, pensando de que conozcas el flow, digámoslo así, de aquí y ya después te vas a internacional. Muy bien. Ok, gracias Robert. Miguel, ¿me ayudas en la siguiente? Sí, nada, profe. Mike. Buenos días, Miguel. ¿Estás por ahí? Ok. Adrián, ¿me ayudas en la siguiente, please? ¿A qué mercados entrar? Clasificación de los mercados del mundo de acuerdo con su potencial de competencia local y la situación política. Perdón. Dejo de compartir un segundo. Dame un segundito. Discúlpame, Adrián, ¿eh? Ahí voy. Dame un segundito. Comparto pantalla. Ahora sí, disculpa. Ya. ¿La vuelvo a leer? Sí, perdón, sí, mercados. Ah, es que sí lo alcanzabas a leer sin que te lo presentara. Oh, ya. ¿O cómo lo hiciste? Porque es que sin querer dejé de compartir. Oh, pero sí se miraba antes de que dejara de compartir. Ah, ok. Perdón. Entonces sí, Bueno, clasifique. Ajá. ¿a qué mercados entrar? Clasificación de los mercados del mundo de acuerdo con su potencial, la competencia local y la situación política. Muy bien. Gracias, gracias, Aileen. Sí, gracias por volverlo a leer. Pensé que no, pensé que se había tapado la pantalla y estaba con un detalle de asistencias. ¿Sí? Entonces, por eso, ok. Entonces, clasificación de mercado. Ok, ¿a qué mercados entrar? ¿Se acuerdan de la tarea que sufrieron el jueves por ahí? No sé si lo sufrieron, pero por lo menos que estuvieron leyendo un ratito, ¿sí? Sobre 3 países entre... Ah, ok. Está bien, Fer. Está bien, está bien. Déjame cambio aquí un poquito. Ok, dejo de compartir. Ya se vio la lista de asistencia, ¿verdad? Ah, no tengo que hacer. ¿No se ve en la lista de asistencia cuando hago eso? Ah, qué bueno. Qué buena noticia. Ok. Entonces, regresando, parte de lo que hicieron el jueves, cuando analizaron esos 3 países en ese documento de 666 cuartillas, plus algunas cosas que pudieron haber visto, es parte de un análisis, digo, porque no es el único análisis, vaya, pero es parte de un análisis de a qué mercados entrar. Cuando ya respondiste la primera pregunta y es inevitable entrar a un nuevo país. Perfecto, la pregunta de oro es ¿a qué mercado entrar? Pareciera que la respuesta, la vieja confiable del México, como les había comentado, o como lo habíamos visto entre el jueves y el viernes, la vieja confiable es Estados Unidos, ¿no? Es decir, Estados Unidos es nuestro principal exportador, luego nuestro otro vecino del norte, que es Canadá, y luego también Japón, ahí salió raro, Japón y, si mal no recuerdo, Guatemala, ¿sí? Algunos vecinos y Japón por algún atractivo con el Asia-Pacífico. Entonces, ¿a qué mercados entrar? Pues habrá que analizar mucho la demanda de un lugar y habrá que analizar mucho los tratados de libre comercio que tengamos para hacerlo más económico o no. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, y eso prácticamente, por eso no voy a pedir la tercera lectura, eso prácticamente también responde la tercera pregunta. ¿Cómo entrar a los mercados objetivos? Checar qué barreras de comercio tiene, cuáles son los costos de transportación, ¿sí? Por ejemplo, puede ser muy atractivo para Fer, ¿sí? A lo mejor mandar sus productos de tecnología a Singapur, pensando que es uno de los países más poderosos del mundo, ¿sí? Y a lo mejor lo que él hace le interesa mucho a Singapur,
Pero para empezar, no sé si hay un acuerdo potente de Singapur con México en el apartado de tecnología. Y dos, en el traslado, a lo mejor es una distancia tan considerable que habrá que ver cuántos costos de transporte puede llegar a haber, de tal suerte de que si le conviene o no Fer a la hora de transaccionar. ¿Sí? O si le conviene a Singapur hacer esa transacción, ¿no? A lo mejor le puede subir 3, 4, 5 veces el costo mandarlo desde México. Me imagino que si a Singapur sería en avión. No se me ocurre otra manera de que llegue. O eso, o que lo mandes en barco y que después tengas un tráiler allá, lo cual también sería bastante caro, ¿no? Entonces, siempre hay que checar nuestra conexión con el país a donde queremos llegar. Por eso, en la fácil, la gente se ha ido a Estados Unidos en un comercio exterior. En la fácil, ¿no? Pues porque es la que tienes aquí hasta en tráiler. Que por cierto, no sé ustedes, pero creo que debería haber una innovación en cuanto a la transportación de productos en vez de hacerlos en trailers, hacerlos en otra cosa. Si hay alguien que se le ocurra, debería haber ya. Sí, los camiones están repletos ahí. Pero bueno. La 4, ¿sí? Nada más para saber si se ve. Carmina, ¿me ayudas? Sí. Sí. ¿Cómo emprender actividades de mercadotecnia en los mercados objetivos? En cada mercado, comportamiento del comprador, prácticas competitivas, canales de distribución. Okay. Carmina, ¿me escuchas? Carmina. Ok, a lo que estoy entendiendo, ahorita Sí, tu lo micro. escucho, güey. Tú sí me escuchas, más no te escuchamos nosotros a ti, creo. O yo no te escucho al menos a ti. Ok, no, lo que quería checar qué onda con tu micrófono. Entonces tienes como un falsito en tu micrófono, ¿verdad? Bueno, ok. ¿Mande? Es que como que se te falsea el micrófono. O mi internet es malo y no me llega al audio, no sé. No sé qué sea, profe. Ahí ¿Lo vuelvo a escuchas. leer? No, ya te escucho, no te preocupes. Lo que quería nada más era probar si lo podías ver y si lo podías replicar y si podías hablar. Entonces, Ok. ya con eso ya me doy más o menos cuenta por dónde. Ok, sí. Hay que ver las actividades de mercados objetivos y gracias por Carmina por lo que por lo que leíste, por lo que comentaste. Sí, hay que fijarte en las prácticas competitivas, los canales de distribución, medios y prácticas de promoción, que aquí el día de hoy vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Pensando en el modelo cultural, o más bien, vamos a dar pauta con el modelo cultural, la experiencia del mercado local y en otros mercados. Entonces, ya que tienes entrar a mercados objetivos, ya que sabes a qué mercado, también ver las actividades de mercadotecnia del lugar a donde vas. Y nada más para hacer o para checar a qué lugar quieres llegar, sí hay que checarte esto. La receta de la abuela son 2 láminas, ¿eh? Esta y esta, lo que hay que checar, ¿sí? Y hoy vamos o más bien, en la tarea de hoy vamos a compartir sobre muchos de estos puntos que tienen que ver con un enfoque cultural, ¿sí? La idea es que en el transcurso de la semana agarremos otro de estos puntos en el enfoque económico y otro de estos puntos en el enfoque político, ¿ok? Entonces, ahorita, pues bueno, checar al lugar donde vas siempre hay que ver competencia. Imagínate, Roberto, Carlos, que quieres entrar con algún producto que pudiéramos comercializar allá. No sé, salsas, chile. Quieres vender chile, ¿sí? Y lo quieres vender a Brasil, ¿no? De entrada, ¿quién vende chiles en Brasil? Y ya checar si hay alguien que, aparte de ti, que quiera, que venda salsas y o chile. ¿Ok? Si existe competencia y si existe competencia internacional, ¿cómo están transportando sus productos a Brasil? ¿Sí? ¿Qué barreras de comercio tienen? ¿Cuál es su economía? ¿Cuál es la filosofía cuál va a ser tu filosofía de negocios y tu sistema legal?
las costumbres sociales, el idioma, estos te digo que vamos a platicarlos ahorita, el clima político, cómo consumen, por ejemplo, en Brasil consumirán chile, consumirán salsas. La respuesta más así como sin pensarla mucho creo que sería no, ¿verdad? Pero tal vez sí. Por ejemplo, ¿sabías tú que en Guatemala, Nicaragua, Belice y todos esos sí consumen también chile? Es más, tan o más como México. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, te pueden sacar una sorpresa cuando realmente analices el lugar a donde vas. ¿Sí? Los patrones culturales, el contexto religioso y cultural que es diferente al tuyo y las filosofías de los grupos políticos, ¿sí? Han tenido una historia diferente a la tuya. ¿Comparten más o menos lo mismo Brasil y México? Más o menos, porque también fue un país colonizado, pero fue colonizado por otro país que no solamente fue España, o sea, más bien, ellos fueron colonizados por Portugal. De entrada, lo que vivió Portugal se lo plasmó a Brasil. Entonces, la manera de ser, la manera de comportarse, la manera de idiomática, la manera de muchas cosas se parecerá más a Portugal que a Latinoamérica, por decir así. En donde encuentras un parecido más cercano, por ejemplo, Roberto, fue con tu otra opción, con Colombia. Colombia también fue una colonia española. Al ser una colonia española, tiene cierta tendencia a pasar algo similar que lo que estaba sucediendo aquí en México. Obviamente, entre más cercanía vas a tener un contexto más cercano, o más bien, más similar al tuyo. Por ejemplo, Guatemala y México comparten muchísimo más que Colombia y México, porque también tiene que ver con el que estaba antes. Pertenecían a una misma cultura. Por ejemplo, los mayas, si mal no recuerdo, tenían prácticamente su cultura en el sur de México y en Guatemala. Entonces, vas a encontrar que nos asemejamos muchísimo más por nuestros ancestros en Guatemala y el sur, que por ejemplo, de hecho, también pasa aquí en México. México tiene la división del México del sur y el México del norte. No sé si se dan cuenta, en contextos culturales y en contextos incluso hasta de hábitos de compra. Por lo mismo que también, aunque ambos fueron colonias españolas, tuvieron historias completamente diferentes. Y analizarlas te vas a hacer saber a qué te vas a enfrentar. Muy bien. ¿Alguna ansiedad, chicos? ¿Nada? Bueno, de los que veo me hicieron una señal de no. Carmina, buenos días, ya te puedo ver. Ok, entonces, como les dije, hoy, al menos hoy, la primer vertiente es la cultura, ¿sí? Dentro de la cultura en el marketing internacional, la idea es ver, son 10 vertientes aproximadamente. La primera es el idioma o lenguaje. Como estábamos diciendo, dentro de la cultura está el lenguaje. Hablamos español. ¿Qué significa? Que nos conquistaron los españoles, ¿sí? Tenemos algunas cuestiones de nuestras etnias. Muchas de nuestras palabras, a pesar de que hablamos español, no son exactamente igual que el castellano, ¿sí? Y tiene que ver por nuestras etnias, ¿sí? Por ejemplo, hay palabras de origen náhuatl en nuestro lenguaje, ¿sí? ¿Sí? Hay palabras de diferentes orígenes que no son precisamente el castellano, que las seguimos usando hasta el día de hoy. ¿Sí? Saber cuáles sería interesante. Y obviamente, si estamos pensando en un contexto internacional o un contexto mundial, habrá que ver al país al que queremos llegar y, siendo específicos, elegir dentro del país que queremos llegar una región. Porque si como en México, de que no es lo mismo el sur de México que el norte de México, seguramente si tú vas, no es lo mismo Cartagena, Colombia, que a lo mejor Colombia. ¿Cuál es su capital? ¿Colombia? No, ¿cuál es la capital de Colombia? Bogotá, ¿no? Bogotá. Bogotá, ¿no? Eso. No es lo mismo Cartagena que Bogotá.
¿sí? O si hablas de, a ver, otro país de los que me nombraron, Canadá, no es lo mismo Calgary que Ottawa, ¿sí? ¿Sí? O así con los países en general, no es lo mismo una región que otra, ¿sí? Por ejemplo, si habláramos de Canadá, ¿sí? Si fueras, por ejemplo, ¿cuál es la capital ahorita de Canadá? Es Ottawa, pero aparte tiene otra que es la capital económica. ¿Cuál es de las más fuertes ahí en Montreal, no? Toronto. Toronto. Por ejemplo, no es lo mismo Toronto, por ejemplo, Canadá, hablando de idioma y lenguaje, tiene un país que tiene dos idiomas. Tiene el inglés y tiene el francés. De hecho, un estado de Canadá es muchísimo más usado el francés que el inglés. Tan es así que si hablas en inglés casi ni te pelan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si él comercializara en ese estado, ¿sí? Muy probablemente va a tener que hablar en francés. Y esos pequeños detalles pueden cambiar todo. ¿Ok? Es un elemento de cultura que hay que considerar. ¿A qué región voy? Ok. Aparte, y todavía más cañón, el lenguaje no verbal. ¿Sí? Esto, hay cosas universales, pero hay unos detalles muy interesantes. Por ejemplo, en algunos países de Medio Oriente, no sé, ¿me alcanzan a ver? Aquí, ¿qué estoy diciendo? Que sí, ¿verdad? Sí. En la mayoría del mundo, esto es sí y esto es no. Pues decirte que en algunos países de Medio Oriente, esto es no y esto es sí. Es al revés. Entonces, ¿qué pasa si con esas pequeñitas cosas del lenguaje no verbal, si vas a un país o si te quieres hablar con otra persona y no te la sabes? ¿Sí? O por ejemplo, ya que sabemos mucho, José, que elegiste Japón, Japón tiene una de las culturas más ricas en lenguaje no verbal. ¿Sí? En demasiadas cosas. Por ejemplo, la reverencia, la mental reverencia que conocemos. No sé si se conozcan eso. El del ¿no? El que se hacen hacia adelante. Una reverencia. Ok. La altura de la reverencia es el tamaño de jerarquía con la persona que te estás hablando o el grado de tu pena. Si estás muy, muy, muy apenado, la reverencia tiene que ser prácticamente una abdominal completa hacia abajo. Si estás en una situación en donde te dio mucha vergüenza o estás hablando contra una persona que es demasiado importante para ti, la reverencia es muy hacia abajo. Pero si es una convención social, la reverencia tiene que ser así cerquita. Entonces, ¿qué podría pasar si te ocurre hacer la reverencia hasta abajo y estás hablando con una relación que a lo mejor apenas lo vas conociendo? Se va a quedar, ¿y arrastrado qué? ¿Sí? Cosas como esas. O, por ejemplo, a la hora de entregar una tarjeta de presentación, allá mismo, entonces me la sé mucho porque pues es como el más raro, ¿no? Al entregar una tarjeta de presentación, se entrega con la mano derecha y tú recibes con la izquierda. Tienes que hacerlo así. Y normalmente lo tienes que entregar, ¿sí? O entregar con las dos manos y el de mayor jerarquía lo entrega arriba que el del otro. ¿Sí? Entonces, si no haces esos lenguajes no verbales a la hora de hacer una negociación, te dan, ¿y este falta de respeto qué onda? Y luego también para dar dinero lo pones en un platito o algo así, ¿no? Exacto. Para empezar, en países, hay unos países que dar propina es una ofensa. En muchos de los países, dar propina es una ofensa. Y en otros países, gracias, Fer, en otros países dar un porcentaje, por ejemplo, aquí en México se estila que en algunos comercios no das propina y en algunos comercios sí. ¿No estás fijado? Por ejemplo, si vas a la taquería de Doña Chona, no das propina. Pero si vas a un restaurante, sí. Ok. En otros países, a lo mejor tienes que dar 10%, en otros 15%, en otros te lo agregan a la cuenta, ¿sí? Y en otros se ofenden si les das. Así de fácil, ¿no? O sea, y entonces hay, a la hora de recibir dinero también hay una bola de lenguajes no verbales también, ¿sí? Entonces,
Imagínate tú que estás ahorita en una reunión con personas de Medio Oriente y se te ocurre lanzar un lenguaje no verbal ofensivo para ellos, ¿no? O sea, a lo mejor ellos, pues si hicieron la tarea, se van a dar cuenta que no lo estás ofendiendo, pero si no hicieron la tarea, se van a ofender. Vaya, yo le llamo a hacer la tarea es investigar a la otra persona, ¿no? Investigar con quién te estás relacionando o con qué cultura te correlaciona, ¿no? Muy bien. La religión. Obviamente el catolicismo es de lo más fuerte, por ejemplo, aquí en México, ¿sí? Vamos a cambiarla para que sepan cómo es, a qué grado de importancia llega aquí. Imagínate, Roberto, que de repente des asilo ahí en tu casa a una persona de Alemania, ¿sí? Y de repente le tire pestes a la Virgen, ¿sí? A la Virgen. ¿Cómo te sentirías, no? Bueno, muchos, cuando digo de la Virgen, se sentirían de la cacatúa, se sentirían incómodos. Así como, ¿por qué vienes a insultarme a la Virgen? En México, por ejemplo, la cultura de la religión es bastante importante, o sobre todo en países latinoamericanos. Aparte, en México tenemos a la Virgen, ¿sí? La Virgen para México es de lo más importante. Casi no, los demás países no la adoran tanto como en México. La cultura de la madre es muy importante en México, ¿sí? Y si, por ejemplo, ellos no se adaptan a algunas cuestiones religiosas o no respetan algunas cosas de la religión, aquí los vamos a ver, ¿sí? Entonces, ya la cambié. Imagínate si tú vas a otro país y en esa situación, imagínate que vas a una mezquita y los ofendes como hacen. Por ejemplo, ellos rezan 6 veces al día, ¿sí? Y tú así como, qué exagerados. Es como mentar a la Madre Virgen, ¿sí? Entonces, sí es importante saber un poquito de la religión, ¿ok? Muy bien, me queda menos de un minuto. ¿Se vuelven a meter, porfa? Ahorita que